4 años en el ministerio infantil y era un desafío servir en el ministerio infantil porque hay niños de toda clase de carácter, temperamento y muchas cosas, ¿verdad? Para mí era un desafío servir allá porque no eran 20, 10 niños como son aquí, allá eran 150 niños, allá eran 200 niños, 30 maestros y coordinar todo un área y no solo un servicio sino 2, era un desafío, pero Dios siempre fue bueno y nos preparó para este tiempo, amén. Y aunque ya no entro al área de infantil, para mí yo preferiría entrar al área infantil que estar aquí predicando con ustedes, ¿verdad? Es más fácil enseñarle a los niños. Pero ¿cuántos hoy vamos a ser como niños? ¿Cuántos hoy vamos a ser como niños para aprender de la palabra del Señor? Dice su palabra que es necesario ser como niños, ¿verdad? Para entrar al reino de los cielos. Y parte de ser como niños no quiere decir que te vas a poner de una forma inmadura, sino que vas a ser desafiado a creer lo imposible, a visionar, a soñar. Un niño tiene la capacidad de soñar, un niño tiene la capacidad de imaginar, de proyectar cosas que tal vez no son un poco imposibles para él como niño, ¿verdad? Pero nosotros cuando vamos creciendo, cuando vamos avanzando en nuestra vida, perdemos esa capacidad de soñar, perdemos esa capacidad de visionar, de imaginar. Y mira, hay estudios bien importantes hechos por la ciencia que cuando tú dejas de imaginar, cuando tú dejas de visionar y de soñar, hay neuronas que se van muriendo. Y a veces, como no las ocupamos, se van muriendo y por eso a veces terminas diciendo, es que yo no tengo la capacidad para imaginarme algo. No tengo la capacidad de soñar o de creer o de visionar que algo puede suceder con mi vida. Por eso es necesario que cuando llegamos a los pies del Señor, cuando llegamos a Cristo, decirle a Dios, dame esa capacidad de ser como niño para soñar, para creer, para visionar, para soñar. Porque ¿cuántos están aquí tienen sueños? No sueño de que tienes sueño, de que no dormiste anoche, no, sueños. ¿Cuántos tienen una visión clara hacia dónde van? Todos tenemos una visión clara espiritualmente hablando, ¿verdad? Todos tenemos una visión clara de que queremos llegar al cielo, ¿sí o no? Pero quiero hablarte también acerca de esa visión natural, esa visión terrenal que nosotros tenemos. O sea, ya nosotros ya no podemos vivir esta vida mecánicamente. Me levanto, voy al trabajo, vengo, me acuesto, me duermo y como y las mismas necesidades, sino que tú tienes que tener una capacidad para visionar hacia dónde quieres ir en tu futuro, hacia dónde quieres llegar profesionalmente, de manera personal, de manera matrimonial, con tus hijos, porque si no tienes esa capacidad de visionar, de esa capacidad de ver hacia dónde vas, llega un punto donde te sientes cansado y te sientes frustrado. Y tú y yo no estamos aquí para vivir frustrados, ni cansados, ni limitados a este mundo, sino que tenemos que tener esa capacidad de ir adelante, de ver lo que nos queda adelante, que es un futuro glorioso en Dios en esta tierra. Di conmigo amén. ¿Estás conmigo? ¿Despierto o dormido o medio dormido? Entonces tú y yo tenemos que tener esa capacidad de visionar. Si tú dices, yo ya no visiono nada, ya no, yo creo que lo más que yo pude hacer ya lo estoy haciendo y ya no hay más. Quiero decirte que tienes todavía algo más que hacer en esta tierra. No, lo que ya estás haciendo no es suficiente. Tienes que ir más allá en tu propósito. Y no te estoy hablando de la iglesia, te estoy hablando en tu propósito personal de vida. Amén. Porque también eso venimos a la iglesia, conocer del Señor, pero también encontrar un propósito por el cual yo fui creado y creada. Si tú y yo no logramos ver que tenemos un propósito eterno en Dios y fuera de Dios también en esta tierra, entonces ¿de qué estamos haciendo?
estaríamos estancados. Por eso hoy el mundo allá afuera vive en depresión, vive frustrado, vive estancado, porque cree que ya no puede lograr nada más. Y quiero decirte que aún puedes lograr muchas cosas, porque Dios está contigo. Amén. Y si Dios está conmigo, ¿quién va a poder contra ti? Nada. ¿Cuántos quieren vivir endeudados? Nadie. ¿Cuántos quieren vivir en escasez al día a día? Yo creo que nadie. Todos queremos ser personas que creemos que tenemos al dueño del oro y la plata para bendecirnos. Pero si no soñamos, no ponemos en práctica los dones y talentos que Dios nos dio, nos veremos en estancamiento y frustración, y eso no queremos que pase. Amén. Y qué maravilloso que nuestros niños están creciendo en el camino del Señor, y que nunca pierdan la capacidad de soñar, de imaginar, de ver más allá. Porque hoy te tengo una buena noticia. Tú como papá y yo como mamá estamos para llevarlos a nuevos niveles de gloria en Cristo Jesús. Amén. Y ahora sí, entrando en el tema de esta tarde, ese no es el tema, pero entrando en el tema de esta tarde, quiero compartirte acerca de el carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter es esa cualidad o esa virtud que muchos de nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Y el tema se llama creciendo en carácter. Y tú y yo tenemos que ir creciendo en el carácter de Cristo. Amén. No tenemos que crecer en el carácter de mi papá o de mi mamá, sino en el carácter de Cristo Jesús. Cristo Jesús era una persona determinante, una persona que no andaba a medias. Era una persona que estaba bien puesta, en el cual Dios lo había creado. Dios lo había traído a esta tierra por parte de esa deidad. Y quiero compartirte, no sé si me pueden voltear tantito el aire para que no me vuele la Biblia, gracias. Y el carácter, cuando mencionamos hablar de carácter, lo primero que piensas, yo conozco a alguien que es de carácter bien fuerte. Yo conozco a alguien que es de carácter dominante, y esa persona batalla con su carácter, ¿sí o no? Cuando hablamos de carácter, te pones a pensar lo primero en el que tiene el carácter más difícil y más duro, por así decirlo. Pero yo no te quiero hablar de ese carácter de temperamento, sino de ese carácter determinante que nosotros tenemos que tener para permanecer en las cosas del Señor y hacer los cambios necesarios que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Amén. No hemos venido a este lugar para salir iguales. Hemos venido a este lugar para entender que el único que nos convence, el único que cambia, el único que se transforma nuestras vidas, se llama Jesucristo, se llama Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tú y yo tenemos que crecer en carácter. Tenemos que crecer definidos hacia dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos alcanzar en esta vida, ¿sí o no? Pero quiero hablarte primeramente de ese carácter o de esa situación donde a veces no tenemos control, que es en nuestro temperamento. ¿Cuántos dicen amén? Algunos, voltea a ver al que está a tu lado, todavía batallan con su temperamento, ¿sí o no? Yo en primera fila me pongo, yo soy la líder. Todos batallamos, ¿sí o no? Y quiero llevarte a Mateo capítulo 5, versículo 38 y 39. Y quiero de ahí partir, que dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes que cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y muchos hemos escuchado esta frase, ¿sí o no? Ojo por ojo, diente por diente. Y esta frase es una frase que no es un dicho ni un refrán, es algo que está escrito en la palabra, ¿verdad?
que se escribió también en Éxodo capítulo 21, por ahí lo vamos a ver ahorita, pero que también Jesús hace referencia a esto: ojo por ojo, diente por diente. Y hay muchos que usan esta parte para decir: el que me la hace, me la paga, y el que me hizo, sí, ayúdenme a predicar. Pero esta frase en ocasiones se usa incorrectamente o mal enfocada, en el sentido del que me la hizo, me la paga. ¿Y será que es en este sentido lo que la Escritura nos quiere enseñar? ¿O debemos vengarnos de alguien que nos hizo daño? ¿Cuántas veces hemos sentido eso? Somos carne. Cuando alguien nos hace algo, lo primero que queremos hacer, ¿qué es? Darle chicharrón, el que vende chicharrones, y meterle al caso del chicharrón. Pero cuando alguien nos hace algo, sí o no, queremos regresársela. O si alguien te da un golpe, lo primero que haces reaccionar normalmente es que le sueltas otro, ¿verdad? Te dio uno y le sueltas otro, y luego es un lleva y trae y nunca acabas, ¿no? Y ya te di uno, y ahora te di dos, y te di tres. Pero fíjate, ¿debemos nosotros como hijos de Dios vengarnos? ¿Será que como hijos de Dios tenemos que hacer justicia por nuestra propia mano? Algunos van a decir: pues si Dios me lo pone de pechito, pues cómo no. Pues ahí, ¿no? Pero la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, pero más adelante nos dice, y leemos ahí: no resistáis al que es malo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no podemos estar contendiendo con el que es malo. Recuerda que la Biblia habla que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades. ¿Y por qué le haces el pleito al que te hace daño? Si ya sabes que es espiritual. Porque somos carne, ¿sí o no? Porque somos carne y queremos a veces desquitarnos. Y a veces dices: es que si no se la regreso, mira, lo traigo atravesado, no puedo ni comer porque lo traigo atravesado. ¿Sí o no? O nada más me pasa a mí. A todos nos llega a pasar, ¿sí o no? Y más cuando el que te la hace buena. Eso pasa en el mundo, pero también pasa con los hijos de Dios. Di conmigo: soy un hijo de Dios, pero también batallo. Nadie aquí es santo, ¿verdad? Si alguien es santo, levante la mano, para que Jehová se la moche, dice Harry. Mira, y esa ley, quiero llevarte al Antiguo Testamento. Esa ley fue dada por Moisés y estaba establecido cómo se deberían de tratar asuntos que tenían que ver con actos de violencia. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 21. Y dice: el ojo por ojo se aplica cuando una persona movida a la ira o a la violencia atenta contra otra. Entonces se hacía aplicar esta ley cuando alguien movido por la violencia, la ira, la maldad, le hacía daño a alguien. Dice la ley que aplicaban esta ley, ¿verdad? Pero si alguien lo movía a la maldad para hacer algo premeditadamente y con alevosía contra otra persona, o en un arrebato de ira le hacía daño a alguien, debía sufrir el mismo daño. Eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Si tú te vas a leer las Escrituras, y dice ojo por ojo, diente por diente en la ley, se daba bajo el contexto que había una riña y un problema de por medio. ¿Y cuántos nosotros nos hemos visto envueltos en riñas y en contiendas aún en nuestra casa? ¿Sí o no? En nuestro contexto, o en nuestro trabajo, o en la escuela, o en ciertas situaciones, o vemos desde fuera una situación y tú dices: no, hombre, le hubiera dado más duro, no, hombre, le hubiera dicho esto, no, hubiera hecho esto. Pero tú y yo ya no vivimos bajo esa ley de diente por diente ni ojo por ojo.
Vivimos en el sentido de que tengo que poner una mejilla, y si me dan en esa mejilla, ¿qué tengo que hacer? Poner la otra. Pero ahí es cuando dicen, la puerca torció el rabo, ¿o cómo es? Por ahí el dicho, ¿no? Que cuando se trata de poner la otra mejilla, y ahí ya muchos dicen, no, espérate. Soy mansa, pero no mensa. Soy esto, pero a mí el que me la hace, me la paga. No, si me transeó, yo lo voy a transear doble. No, si habló de mí, voy a hablar 3 veces más de lo que habló de mí. No, si me gritó, yo le voy a gritar 5 veces más, porque él no sabe con qué se metió. Con una mexicana que le gusta el chile. Ah, no, a mí no. Entonces, imagínense llegar a ese punto donde tú ya no puedes controlar tu carácter, tu temperamento, y te rebasan. Nos ha pasado. No, yo sé que te estás imaginando alguna situación donde dices, no, hombre, le tuve que contestar, porque si no va a pensar que yo me dejo, que yo soy cualquier cosa. Tú tienes que siempre reflejar que ya Cristo mora y vive en ti. ¿Cuántos dicen amén? Que si alguien te da una cachetada, tú le vas a poner, aunque quieras darle 2. Por otra parte, en Éxodo 21 del 12 al 25 se menciona los casos que cuando accidentalmente alguien hería a otra persona y lo llegaba a matar. Pero mira, dice el versículo 13, no sé si lo tienen por ahí. Dice que si alguien hería, pero no era su intención de hacerlo, se le mostraría el lugar a donde debería de huir. Y aquí podemos ver en este caso que la ley dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Entonces aquí nos estaba hablando que ya no aplicaba la ley del ojo por ojo, ni diente por diente. Aquí aplicaba el hecho de que si alguien sin intención de herirte te hería, le tendrían que dar salida, le tendrían que dar huida. Entonces, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia en el que no pretendía herirlo, pero lo hirió? Y con el que lo hirió con alevosía y ventaja. La motivación y la intención del corazón. Mira qué importante es que alguien a veces te hiere sin la intención de hacerlo, pero se le salió, se le zafó y te lastimó o te golpeó sin querer. Y a veces cuando lo hacen así, ni siquiera queremos otorgar perdón. Pero cuando alguien lo hace con esa intención de herirte y maltratarte, ahí sí le daban esa ley, ¿no? Porque lo estaba haciendo con una intención mala del corazón. Ahora quiero que tú que viniste esta tarde pongas en una balanza las intenciones de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón cuando alguien te hiere, te lastima? Cuando alguien te defrauda, cuando alguien hiere tu confianza. ¿Qué pasa? Si lo hace con la intención de su corazón, ¿qué tenemos que hacer? Cuando lo hace con la intención de lastimarte, ¿qué tenemos que hacer? No han aprendido nada. A ver, dígame, ¿qué tenemos que hacer? Orar por él. Muy bien, estrellita al hermano, porque ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en la mano de Dios. Dice, no, es que si a mí me lo hace con toda la intención, mira, yo lo acabo de un solo. Pero si lo hace con toda la intención de lastimarte, tú tienes que bendecirlo, orar por él. Tienes que llevarlo en tu corazón en oración y perdonarlo, ¿sí o no? Esa es la parte más difícil. Porque ahí es que cuando alguien te hace con la intención de dañarte, es ahí cuando nos cuesta, ¿sí o no? Poner la otra mejilla. Pero cuando alguien lo hace sin la intención, a veces también nos cuesta. ¿Por qué?
porque hay cosas que se han arraigado en nuestro corazón que necesitamos soltar, perdonar y cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, porque ya Cristo mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el mal mueve a las personas. A veces no es la persona, sino toda la serie de situaciones que tal vez vivió desde que fue pequeño. Tal vez hubo una serie de situaciones que vivió a lo largo de su vida que lo llevó a ser una persona tal vez amargada, tal vez difícil, tal vez lo llevó a odiar sin... Hay gente que se levanta y dice: hoy me levanté con el pie izquierdo, y todos los días se levanta con el pie izquierdo. Y patea al perro, al gato, a la gallina, patea a todos y siempre está enojado. ¿Cuántos conocemos a alguien así? Que nada le acomoda, nada le parece, todo está mal, todo. Que sí porque llovió, llovió, que sí porque salió el sol, que sí porque la nube es azul, que sí porque la nube tenía que ser... Va a decir la hermana María, no. Hablaba de las nubes, no, pero ese es otro rollo. Que sí porque hoy tocó morado y a mí no me gusta el morado, que porque si hoy le tocó a la pastora y no le tocó al pastor, y que hay gente que a veces nada le acomoda, ¿sí o no? Nada le parece, todo lo ve malo, todo lo ve negro. Que si la esposa hoy hizo huevo, porque hizo huevo. Que si hizo pollo, porque hizo pollo. Que si hoy la esposa le planchó la camisa azul, porque le planchó la azul. Si le planchó la blanca, pero te la planchó. Y tú tienes que ¿qué? Estar agradecido con Dios. Pero hay gente que nada lo acomoda, está movido por la maldad. Gloria a Dios que ninguno de los que están aquí están movidos por la maldad. Voltea a ver al que está a tu lado. Todos aquí estamos movidos por la gracia de Dios. Amén. Entonces, si no tenemos precaución en este aspecto, tarde o temprano estaremos enredados en la maldad que otras personas traen. Di conmigo: ay, ay, ay. Porque en este contexto, en el ojo por ojo, el Señor dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes que cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvete también la otra. ¿Y qué significa resistir al malo? Ponerse al tú por tú. Órale, hermana Ana, usted me la hizo, me la va a pagar. Órale, véngase. No, ¿verdad? Yo voy a ir con mi hermana Ana, sé que la regué, hermana, me perdona. Y como la hermana Ana no está movida en maldad, la hermana Ana, ¿qué creen que va a hacer? La perdona. Me va a perdonar. Pero ¿qué pasa cuando alguien movido en maldad llega con alguien y le dice: oye, perdóname? Que te perdone Dios, porque yo no soy Dios para perdonar, ¿verdad? Tú me la hiciste y yo no sé cómo le vas a hacer, pero me la vas a pagar. Mira, tenemos que tener cuidado en no ser envueltos por la maldad de otra persona. Que cuando tú sueltas el perdón, si te lo quieren dar, bien. Y si no, tú ya cumpliste, tú ya lo hiciste. Pero ¿qué pasa? Que a veces la persona es movida por maldad y yo también, porque no le pido perdón. Y digo que le vaya mal. Y empezamos a cantar la de Paquita, la del barrio. Nadie se la sabe, yo sé que sí. Rata inmunda, escoria de la... ya se la saben. Y empiezan a decirle y que le vaya mal, y que se tropiece con la primera piedra que se encuentre. Y nos ha pasado, ¿sí o no? Yo sé que algunos no tienen subtítulos, pero pareciera. Entonces, los que son malos hacen maldades. Di conmigo: hacen maldades. Y en este caso, en un golpe en la mejilla, pudieran ser malas acciones como ¿cuáles? Como la murmuración. ¿Has visto personas que murmuran? Que se la pasan murmurando de las otras personas. Oye, ¿viste? Aquí no hay, no, aquí no hay. Pero tal vez en tu trabajo te puedas topar con gente que murmura contra ti.
Oye, ya viste, no hombre, está haciendo esto, está haciendo la otra cosa. Que te critican, otro aspecto, la crítica, la mentira, que mienten sobre ti. No solo en la iglesia, te estoy hablando en cosas cotidianas, como el trabajo, como con las familias, con tu familia natural, la que tienes en casa, y murmuraciones, crítica y todas cosas semejantes a esas. A lo que el Señor dice que no debemos enredarnos en este tipo de problemas, que si alguien está murmurando contra nosotros, saber que el que nos va a hacer justicia, ¿quién es? Nuestro Dios. Que si alguien nos está criticando, ¿qué pasa? El Señor es el que me ve, Él es el que va a hacer justicia. Si alguien está echando mentira acerca de mí, levantando un falso testimonio, yo voy a seguir caminando firme, porque sé a quién le he creído y de quién soy y a dónde voy. Amén. Pero cuando nosotros nos desviamos y no vemos que lo que el Señor quiere es que nosotros mantengamos una vida en santidad y una vida llena de paz, es ahí cuando perdemos el camino. Y tú y yo no tenemos que perdernos en el camino. Y lo que el Señor dice es que no debemos enredarnos en problemas con el que anda haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si está siendo influenciado por la maldad y nosotros reaccionamos equivocadamente, la maldad nos va a atrapar. Esa maldad nos va a atrapar. Y di conmigo: yo no quiero ser atrapado por la maldad. Por ejemplo, en tu trabajo, cuando alguien te empieza a criticar lo que haces, lleva chismes a tu jefe con la finalidad de que te corran, de que te bajen de puesto, tú tienes que mantenerte firme y hacer las cosas que el Señor te ha pedido que hagas. En tu escuela, cuando alguien te busca un pleito con los jóvenes, digo, yo que antes platicaba con las jovencitas cuando les hacía uñas, mira, me peleé en la escuela y me enseñaban el video donde se habían agarrado a golpes. Digo, qué valor. Yo sí era tremenda, pero no tenía el valor de darme con alguien, ¿verdad? Pero cuando alguien te busca pleito, viéndote con cara de pocos amigos, buscando provocarte, buscando a los jóvenes sacarlos de su comunión con Dios, de sacarlos de esa identidad que el Señor les ha dado. Cuando hablan mal de ti en la escuela, haciéndote meter miedo, tú tienes que mantenerte firme, que el Señor es el que te va a respaldar. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? El vecino, otro ejemplo, el vecino que te barre la basura y te la avienta ahí, el que te saca el bote de la basura, que te deja amontonada en la tuya, que coloca el bote ahí de la basura y anda haciendo cosas. El vecino que tal vez pone música a todo volumen por molestarte, no te tiene que sacar de comunión. Di conmigo: no me tiene que sacar. Esa familia que todavía no conoce al Señor, como tal vez tu cónyuge o tal vez tu primo, tu vecino, y que cuando tú, la suegra dicen por ahí, cuando esa persona que es parte de tu familia y te ve que gritas o que te sacan de tu atmósfera, y ya empieza a criticarte. Y eso que vas a la iglesia, y eso que eres cristiano, y andabas el domingo allá, brinque y brinque, danza y danza, y mira cómo andas. No te tiene que sacar de tu comunión. Si tú sabes quién eres, tú tienes que permanecer firme en el Señor. Nunca va a faltar alguien que quiera sacarte de tu atmósfera, pero quiero decirte que no es ese alguien, es la influencia de Satanás que quiere que tú pierdas tu propósito. Yo te digo en esta tarde: crece en carácter y no dejes que nadie te saque de tu propósito, del llamado que Dios ha hecho para ti. Si tú estás bien, tú andas buscando a Dios con todo tu corazón, eres genuino en tu búsqueda, ¿quién crees que va a querer atacarte? ¿Quién crees que va a querer sacarte de esa comunión? Satanás. Satanás va a ser el primero que te va a levantar guerra. Satanás no va a ir a levantarle guerra al que está allá afuera, porque allá afuera ya están ahí con él. Satanás le va a hacer guerra al que cada domingo viene firme a buscar al Señor. Satanás le va a querer hacer guerra a aquel que llega los jueves, los martes, aquel que en su casa, en la intimidad,
se postra ante su cama y dice: Señor, yo te voy a adorar, esa persona, Satanás va a querer hacerle guerra. Aquella que se pone a leer la Biblia y dice: yo quiero cambiar mi historia, Satanás es a la que le va a hacer guerra. Satanás no va a ir a hacerle guerra a alguien que anda con un pie adentro y un pie afuera, porque sabe que en cualquier momento tal vez lo puede sacar. Satanás le va a hacer guerra a aquel que busca al Señor, porque lo quiere sacar de comunión. Y tú y yo, cuando viene el ataque de Satanás, nos tenemos que parar bien firmes y decir: yo he crecido en el Señor, he crecido en mi carácter, y yo soy firme y determinante, que si yo ayer dije que aceptaba al Señor, yo hoy sigo firme en esa creencia de que nada me va a mover de buscar al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi lucha no es carnal. Y a veces se nos olvida que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero la maldad es como una especie de torbellino que se mete dentro de sí. Todo lo que encuentra a su paso lo quiere destruir. Tú y yo no tenemos que ser esos portadores de maldad, sino que tenemos que ser portadores de paz, de gozo, de alegría. Tenemos que ser llenos del fruto del Espíritu, que es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, cuando alguien murmura en contra tuya, ¿quién crees que lo está mandando a hacer? ¿El Espíritu Santo? ¿Satanás? Que quiere sacarte de tu propósito y tú no lo tienes que permitir. ¿Quién crees que instituye que anden hablando chismes de ti o levantando falso testimonio? Satanás. Y tú tienes que permanecer firme en que no puedes caer en ese juego, sino que ahí dices tú: no, y yo soy una de esas. No, es que yo voy a aclarar esta situación. ¿Sí o no? Somos los primeros en: yo voy a aclarar esta situación. Y a veces en el querer aclarar la situación, armas más bochinche que nada, ¿verdad? Tú y yo tenemos que ser pacificadores. Decía el pastor, creo que el jueves, ¿sí o no? Hablaba el jueves de la reconciliación y de ser pacificadores. Tú y yo tenemos que ser pacificadores. ¿Cómo estas cosas pueden pasar también en la congregación? Sí, pueden pasar en la iglesia. No deberían ocurrir, pero pueden pasar, porque la maldad se quiere infiltrar en todos los lugares. En la iglesia, en la casa, en la escuela, en el trabajo. La maldad quiere tomar lugar en todas las áreas de nuestra vida. Pero nosotros hemos conocido a Jesús, hemos conocido al Espíritu Santo, que no vamos a permitir que la maldad tome terreno, sino que la presencia de Dios tome terreno a donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Debemos tener cuidado en estas situaciones. Jesús dijo en Lucas 17:1 que era imposible que vinieran tropiezos. No sé si lo tienen por ahí, Lucas 17:1. ¿Cuántos hemos tropezado? Bueno, 17:1, si alguien lo tiene ahí, que son imposibles que vengan tropiezos, dijo Jesús. No sé si ahí. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. O sea, si hay situaciones de peso que nos lleven a tropezar, hay veces hay situaciones que nos vienen a hacer tropiezo, ¿verdad? Pero dice: hay de aquel por el que viene el tropiezo. Tú y yo tenemos que ser personas que nosotros no provoquemos tropiezo a alguien más. Y si alguien te provoca caer en algo, tú no seguirle el juego. Mira, la palabra tropiezo que se usa en este pasaje viene de la palabra griega escandalón, que significa trampa. Algo así como una rama o un arbusto encorvado que tenía un lazo que se ponía sobre el camino, de modo que cuando alguien pasaba, algún animal o algo, quedaba entrelazado y quedaba colgado al árbol. Entonces, en este pasaje podemos interpretar que es imposible
que haya trampas en el camino. El enemigo va a querer poner trampas en tu camino para que no avances, para que no sigas avanzando en el camino del Señor. Pero tú tienes que discernir en el Espíritu cuando es una trampa de parte de Dios y decir: esto viene de parte de Dios, es una trampa para que yo me caiga, para que yo no siga avanzando. Tú tienes que tener esa revelación del Espíritu y decir: esta trampa, aunque lo está usando tal vez a mi esposo, a mi amiga, a mi vecino y todo, pero esta trampa está siendo puesta por el Señor, por el Satanás, y yo no tengo que mirar la trampa, sino saber que yo tengo que brincarla para no tropezar y no caer, sino salir victorioso de eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice: no es imposible que vengan tropiezos. Pueden venir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu casa, pero no te tienes que quedar en el piso. Te tienes que levantar. Di conmigo: me voy a levantar. No me puedo quedar ahí. Hay situaciones que se manifiestan. Hay situaciones que manifiestan qué tanto hemos crecido, y esto es en todos los sentidos. Hay situaciones que se te van a presentar en la casa y tú tienes que ver: ¿he crecido en el Señor o sigo en la misma? Hay situaciones que se te van a presentar dentro de la iglesia. Ya sirves al Señor. Hay situaciones que se van a presentar dentro de la iglesia, y ahí es cuando tú vas a decir: he madurado en Cristo y he crecido, o me caigo, me tiro, me voy, salgo corriendo. Hay situaciones en nuestra vida que se van a levantar como quieran poner tropiezo a nuestra vida, pero ahí tú te vas a dar cuenta: ya crecí en el Señor, avancé otro escalón, avancé. Ya esta situación no me tiene control sobre mí. Yo tengo control sobre la situación porque sé de quién soy y a quién pertenezco. Hay situaciones que nos van a dar manifestación de que si hemos crecido en el Señor o no. ¿Cuántos han crecido en el Señor? ¿Cuántos han seguido en la misma condición? ¿Han venido tropiezos, sí o no? 7 veces cae el justo, pero no te tienes que quedar ahí. Te tienes que levantar. Y decían por ahí, como el ave fénix. ¿Cómo es el ave fénix? Más grandote, así, ¿verdad? Que resucita dentro de la ceniza, ¿verdad? Decía el sábado, ¿verdad? Y voy a ser como el ave fénix. Bueno, pero hay que dar frutos de que si eres un ave fénix, que de las cenizas, pero resucitaste a algo mayor. Amén. Es probable que antes de conocer a Jesús tenías las tendencias de irte, de huir, poner a la persona que te hizo daño, ponerla en su lugar, cobrar justicia, vengarte. Las situaciones complicadas que se te presentaban con otras personas te alteraban y te sacaban de quicio, y ya soltabas golpes y soltabas palabras. Pero ahora que has venido a Cristo y que has crecido en el conocimiento de Él, tú dices: no, yo tengo dominio propio. No, esta situación no me va a controlar. Yo voy a salir en victoria. Voy a reflejar quién vive en mí y quién está en mí. Amén. Pero no podemos seguir en la misma vida. Cuando alguien no entiende bien qué es hacer cambios, va a seguir tropezando con la misma piedra. Dijeron por ahí, seguir tropezando. Pero tú y yo hemos entendido que el que habita en mí es alguien que tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces yo vivo en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. En cierta ocasión había un boxeador que se había encontrado con Jesús. Un ejemplo de esto. Y era un boxeador que le veías la cara y lo veías mal encarado, porque los boxeadores a veces tienen esa tendencia, ¿no? A tener esa cara dura y no voltees a ver a nadie, ¿verdad? Y era un boxeador, pero había tenido un encuentro con Jesús. Y ese boxeador se había encontrado con Jesús, que se le había cambiado la cara. Había cambiado su actitud. Ya no hablaba altivo, ya no hablaba arrogante. Y dice que un día él había tenido un encuentro con Jesús, y que a donde quiera que él iba hacía pleito. A donde quiera que él iba
hacía un argüende de todo lo que él vivía, porque él tenía problemas de amargura en su corazón. Pero un día se encontró con Jesús y Jesús empezó a hacer cambios en él. Y dice que un día fue a una taquería y le dijo el señor de los tacos: oiga, me pone 5 con gordito y todo, solo le pido algo, no le eche salsa porque no quiero comer chile. Y le dijo: no le eche salsa. Y dice que el señor de los tacos le valió. ¿Y qué creen que le puso? Salsa a sus tacos. Entonces dice que el boxeador, que ya había tenido un encuentro con Jesús, viene y le dice: oiga, pero es que se los pedí sin salsa. Y el taquero, influenciado por la maldad, le dijo: pues ya trágatelos, yo no te los voy a cambiar. Así estaba en sus 5 minutos. ¿Cuánto les ha pasado que llegas con alguien y te dice: no, ya no hay cambios? Así te lo llevas y ni modo, te aguantas. Ya no te lo puedo cambiar, ya no te lo puedo. ¿Y qué creen que hizo el boxeador que había tenido un encuentro con Jesús? El boxeador se los aventó por la cara, ¿no es cierto? Ya había tenido un encuentro con Jesús y le dijo: está bien, no te preocupes. Y se fue a sentar. Pero el boxeador iba con un amigo de él y él sabía que el boxeador aventaba trompos por todos lados. Imagínate, boxeador mal encarado. Pero el amigo sabía que ya había tenido un encuentro con Jesús también. Y el boxeador dice, el amigo le dice al boxeador: oye, pero te los vas a comer, te los dio con salsa. Dice: sí, pues ni modo, me los dio con salsa. Oye, pero ¿viste cómo te contestó? Porque nunca falta el amigo amarranavajas, ¿verdad? Que te está ahí puyando. Oye, ¿no viste cómo te dijo? Sí, no, yo vi, tú no vi, tú te contestó y te dijo. Y empieza el amigo, ¿no? Y el amigo le dice al boxeador: oye, pero te los dio con salsa, te contestó mal, ¿te los vas a comer? Y él le dice: sí, me los voy a comer con salsa. Y sí, me contestó mal, pero yo no sé qué él está viviendo en su vida, pero yo sí sé algo. Fíjate, el boxeador le dice: yo sí sé algo, y es que el Señor hizo una transformación en mi vida y yo no voy a responder igual que como hubiera respondido antes. Él le dio una lección de vida a su amigo. Yo ya no soy el mismo. ¿Qué pasa? Que nosotros, mira, y este es un ejemplo de un boxeador que me encontré por ahí. Pero nosotros a veces cuando vamos a comer a un restaurante, venimos de la iglesia, ¿verdad? Y nos llega la mesera y te atiende como al perro de su casa. Me ha pasado. Y no falta el que dice: pues yo no le voy a dejar propina. Me atendió pésimo. Todavía nos pasó una vez, ¿no? ¿Te acuerdas? Creo que iba Margie, iba Angie, íbamos, y esa mesera hasta mal encarada, y nos volteaba, le pedíamos un agua y literalmente esa muchacha me hacía así, enfrente de mí, me volteaba los ojos y yo decía: bueno, ¿y esta qué le hice? Creo que también iba mi papá, no sé quién iba conmigo, y nos volteaba los otra vez, y luego iba y no faltó: yo no le voy a dejar propina. Y yo le dije: le vamos a dejar propina, y le vamos a dejar propina buena, para que ella sepa con quién se topó. Se topó con un hijo de Dios, que nosotros no somos. Y a ella le pedíamos 1000 cosas y ella, literal, enfrente de nosotros, en la cara, nos volteaba los ojos. Yo no sé con quién íbamos con alguien, yo iba con alguien de la iglesia, y nos literal enfrente le ponía los ojos blancos, así, la cara que haces cuando tu esposo te pide algo. La cara que le haces a tu mamá, ¿no? Cuando lava los trastes. ¿Y yo por qué? Esa cara. Cuando la esposa te dice: oye, amor, dedícame tiempo. Y el esposo: otra vez. ¿Y si te dedico tiempo? Tú no tienes que pagar con la misma moneda. Tú tienes que reflejar que eres un hijo de Dios. Cuando la mesera te lleva algo y tú dices: yo no te pedí esto, tráeme otra cosa. ¿Y ser hijo de Dios? ¿En dónde quedó? Veníamos de alabar a Dios y ya empezaste a gritarle a la mesera. La mesera tal vez no fue, es la primera vez que te está atendiendo y tú ya sacaste ahí tú. Pero aquí no pasa.
Pero vamos a ser como ese boxeador que tuvo un encuentro con Dios y que ya no le regresó los tacos por la cabeza, sino que se los comió y le dijo al amigo: es que yo ya tuve un encuentro con Cristo. Amén. ¿Cuántos han dado ese testimonio? Oye, ya no le respondiste y tú le contestas, porque se siente uno bien cuando dice: es que yo ya no soy el mismo, es que yo ya no soy la misma. Dios hizo algo en mí. Y la que está a tu lado te dice: ¿te sientes bien? ¿Seguro? ¿Segura? Es porque damos testimonio del que habita en nosotros. Se llama Espíritu Santo. Dale un aplauso a Dios. Cuando cosas así pasan y ocurren, nos damos cuenta cuánto hemos crecido en carácter y en obediencia. En carácter, número uno, porque lo están haciendo reaccionar diferente. Ya no lo están haciendo reaccionar como reaccionaban ante una situación difícil o complicada. ¿Cuántos han tenido cambios extraordinarios en su vida? Ya no dicen ojo por ojo, ahora dicen: pongo la mejilla y me diste una, pues volteo y pongo la otra. ¿Cómo? Pongo las dos mejillas, todo, ¿verdad? Manifiestas el dominio propio. ¿Cuántos les cuesta el dominio propio? El Señor dice en su palabra que nos ha dado ese dominio propio. Número dos, en la obediencia, porque al estar dispuestos a poner la otra mejilla, estamos obedeciendo lo que la Escritura nos enseña. Esto significa que nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo. No solo puso su mejilla, puso todo su cuerpo por ser maltratado, humillado, por morir por ti, por mí. Y a nosotros, en media cosita que nos hacen, y ya los queremos mandar a la cruz como Barrabás. Media cosita nos hacen. Y mira, no te lo digo: ay, lo hizo por mí, lo está diciendo por mí. No, te digo porque a mí me cuesta también. Porque a mí me cuesta. Si a mí a veces alguien me hace algo, yo quisiera: Señor, manda tu justicia divina ahorita. ¿Sí o no? Padre, te lo llevas o te lo mando, pero ahorita en 5 segundos yo te lo mando directito, sin escala. ¿Sí o no? Sí, o soy la única, qué mal me siento por ser la única, ¿verdad? Pero a veces la hermana María también, ¿verdad? Si nos hacen algo, quisiera, mira, yo batallo con mi temperamento. Siempre les he contado que soy colérica, pero he aprendido a tener dominio propio. Mira, a veces quisiera desterrar a medio mundo, pero me quiero desterrar ahora a mí, porque digo: ay, otra vez la regué. Pero te sientes mal. Pero si no viene un sentimiento mal de que no, pues la estoy regando, y tú dices: entonces algo anda mal. Te tiene que redarguir el espíritu, que tienes que cambiar. ¿Ven? Número 3. Número 1 era carácter. Me doy cuenta que he crecido en carácter cuando ya no hago lo que hacía, sino que me mantengo firme en quien estoy creyendo. Número 2, en obediencia, porque estoy dispuesto a poner la otra mejilla y hacer caso a lo que la Escritura nos habla de cómo Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y número 3, el dominio propio es una manifestación de crecimiento y madurez espiritual. Mira, quiero llevarte a Segunda de Pedro e ir terminando con esto. Segunda de Pedro, versículo 1, versículo del 5 al 8, no sé si lo tienen por ahí. Si no lo tienen, aquí lo voy a leer. Segunda de Pedro está casi al final de tu Biblia, si alguien trae Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Y mira, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. ¿Qué tengo que añadir? Virtud a mi fe. A la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, ¿qué dice?
dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, efecto fraternal. Y al efecto fraternal, ¿qué dice? Amor. Sigamos leyendo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice ahí? No nos dejarán estar ociosos. ¿Cuántos ociosos hay aquí? Gloria a Dios, no hay ninguno. No nos dejarán estar ociosos. Mira, ¿y qué más dice? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren dar fruto aquí? Yo no quiero quedar igual. Yo no quiero seguir igual. Yo quiero dar un fruto en el Señor. Sigamos leyendo. El 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene qué? Mira, y no es porque yo esté con lentes, pero dice que el que no tiene estas cosas, ¿qué pasa? Al principio les hablaba de tener una visión. Tú no puedes tener visión si tú no tienes todas estas cosas. Es, ¿qué dice ahí? Ciego. Espiritualmente hablando. No lo tomes de manera literal. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y el versículo 10 nos dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque está haciendo estas cosas. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? Di conmigo: no voy a caer jamás. Porque voy a crecer en fe, en virtud, en conocimiento, en dominio propio. Wow, wow. En el fruto del Espíritu. Mira, no lo digo yo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Porque a veces luego dice: no, la pastora se la quiere dar ella. No, la palabra de Dios dice. Pero mira, el 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros, o sea, en nosotros, en ustedes y en mí, y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay situaciones vengan a nuestra vida, no podremos reaccionar igual. Reaccionaremos diferente, porque será una evidencia del fruto del Espíritu en nosotros. No nos mantendremos ociosos, no nos mantendremos ahí calmados, sino que durmiendo, sino que iremos a visionar, a creer en el Señor que algo más hay para mi vida y para tu vida. Y no solo para ti, sino que contigo vienen tus generaciones. Es que si entendiéramos esta revelación de la palabra de Dios, que no es solo el cambio para mí. Cuando mis hijos empiezan a ver un cambio en mí, empieza a cambiar todo lo demás. Fíjate, hace poco Crisito me decía: mamá, ¿por qué lloras? Y yo pues no estaba llorando, llorando en la presencia de Dios. ¿Y por qué lloras? Imagínate: es que estoy llorando porque tu papá me hizo esto. Qué bonito es decirle: estoy llorando porque Dios me tocó, porque Dios me está ministrando. Pero imagínate, otra vez mamá estás enojada. Qué triste, ¿no? Que nuestros propios hijos miren cosas de nosotros. No queremos que ellos miren, pero que son evidentes. ¿A cuántos de nosotros, nuestros hijos, a veces nos han preguntado cosas que quisieras que no te preguntaran para que no se den cuenta que estás mal? Quisiéramos que nuestros hijos siempre nos preguntaran cosas como: mamá, ¿por qué hoy estás tan contenta? ¿Por qué hoy estás tan feliz? Porque se te nota que el gozo del Señor es tu fortaleza. Pero viene el niño y te dice: uy, mamá, ¿por qué hoy no te vas a levantar de la cama? Estás acostada, dormida. ¿Por qué no me vas a dar de comer? Pobre niño, no tiene la culpa. Acuéstate conmigo, vamos a dormir otro rato.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cuántos han elegido a Cristo? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Wow. O sea, no caeremos, sino que nos mantendremos firmes en nuestra acción con el Señor. Amén. Porque, fíjate, el número 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa. Wow. No sé si lo tienen por ahí o si tú lo estás leyendo en la Biblia, pero dice, fíjate el 11. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? ¿Cuántos hablan que ya son los últimos tiempos? ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? Mira lo que dice el 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Wow. ¿Cuántos quieren esa entrada amplia y generosa del Señor? Tenemos que crecer en carácter. ¿Fácil? No lo es. Cada día batallo, cada día me cuesta, pero tengo que crecer en carácter. Cuando en medio de una provocación o injusticia decidimos guardar nuestra vida, dejando las cosas en manos de Dios y no actuando cuanto antes acostumbramos a hacerlo, estaremos manifestando un crecimiento espiritual. No caer en provocaciones te llevará a manifestar que ya no eres la misma. No caer en provocaciones. No caer con la misma situación todos los días. Con la misma situación. Mira, este mundo está lleno de depresión, de frustración, lleno de tanta frustración personal que imagínate si tú y yo, conociendo al Dios que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, sumarle a hacer otra más de llevar frustración al mundo. Tú y yo tenemos que saber que Jesús, si entra a tu corazón, hace cosas extraordinarias, hace cosas poderosas, pero tú y yo tenemos que dejar que Él nos ayude, porque a nuestra manera nos vamos a seguir estancando, vamos a seguir batallando. Tú y yo tenemos que tomar decisiones de perdonar, de soltar, de ser libres. Mira, si tú y yo no perdonamos, caemos en cárceles espirituales, donde batallamos día con día, porque esa situación te sigue rondando en tu cabeza, no te deja descansar, no te deja pensar, no te deja visionar, no te deja imaginar un mundo diferente con Dios. Hay situaciones de perdón que tienes que soltarlo para que Dios haga algo y una transformación poderosa en tu vida. Amén. Mira, la escritura nos habla en 2 de Timoteo 1:7, muy conocido, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes que decirle a tu corazón, a tus emociones: alma mía, bendice al Señor. Alma mía, ya no vas a estar afligida ni triste. Hay una oportunidad en Cristo Jesús. Amén. La palabra nos enseña que Dios nos ha dado ese dominio propio. Ha usado de Él en medio de situaciones complicadas. Cuida lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos a Dios les ha dado una nueva vida? ¿Cuántos Dios les ha dado una oportunidad diferente? Ponte de pie en esta noche, esta tarde, por favor. Ya se me hizo de noche. ¿Te acuerdas de la historia de este boxeador que te contaba? Cuando vivió una situación difícil, él se dio cuenta, él dio una manifestación de que Dios había entrado a su vida y a su corazón. Tú y yo tenemos que dar evidencia quién vive en nuestro corazón. Nosotros tenemos que dar evidencia quién ahora gobierna nuestra vida. No por eso te voy a decir que ya tienes que ser perfecto. No.
Y que va a haber personas que van a levantarse en juicio en contra tuya y van a decir: ¿no que ya estás yendo a la iglesia? Uy, ¿no que ahora predicas la palabra de Dios? Uy, ¿no que ahora? Mira, no va a faltar. Pero tú tienes que recordarte a ti mismo que tu lucha no es contra carne ni sangre. Tú tienes que recordarte a ti mismo que el que te ha lavado de pecado también puede lavar al que te está queriendo hacer la vida imposible. Y que no es contra esa persona, es espiritual. Y que cuando tú entiendes que toda tu lucha, que cuando tú entiendes que todos los problemas y situaciones, el único que te quiere ver mal se llama Satanás, es ahí cuando tú empiezas a aprender a pelear. Porque ya tus armas espirituales no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas espirituales, ya no para destruir fortalezas humanas. Porque lo que queremos a veces para sentirnos bien es que la otra persona que nos hizo daño esté igual o peor, para yo poder estar feliz. Y a veces esa no es la verdadera felicidad. Nuestra verdadera felicidad y nuestra verdadera paz es cuando entendemos que Cristo vive en nosotros y que ya no somos iguales a como éramos antes, sino que ahora somos diferentes. Aprendemos a perdonar, caminamos en humildad, caminamos en el dominio propio, caminamos en una fe diferente, a creer lo imposible. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira, yo sé que muchos aquí batallamos. Yo batallo, soy la primera que me pongo delante de Dios. Pero no me quedo ahí, no me quedo en esa situación. No digo: Señor, sé que soy miserable, sé que te fallé otra vez. Yo cada vez que puedo voy ante su presencia y le digo: Señor, perdóname, te fallé otra vez. Pero sé que tú eres fiel, que eres justo para perdonarme. Y ahí donde tú estás, te voy a invitar a que cierres un momento tus ojos. Que cierres un momento tus ojos. Que te conectes con el Espíritu Santo. Que toda esa distracción en tu mente la puedas hacer a un lado. Y le puedes decir al Espíritu Santo: hoy me llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento que te está haciendo la lucha. Ahí donde estás, todo pensamiento que te está haciendo la lucha, que te está haciendo la guerra. Ese pensamiento que te ataca por las noches, que te ataca en el día, el que te ataca en tu trabajo. No vas a lograrlo, no vas a salir de ahí. Siempre vas a ser así, nunca vas a cambiar. Ese pensamiento que te ataca, que el que tú más amas es el que más te lastima. Hoy llévalo a los pies del Señor. Hoy dile al Padre: Espíritu Santo, te lo entrego, te entrego esta lucha, te entrego estos pensamientos. Quiero crecer en carácter, quiero crecer en dominio, quiero crecer en fe. Y yo no sé cuántos de los que están aquí están luchando. ¿Cuántos de los que están aquí están luchando en sus emociones? ¿Cuántos de los que están aquí están luchando con sus pensamientos? Tal vez has tenido pensamientos de muerte, tal vez has tenido pensamientos de suicidio, tal vez has tenido pensamientos de derrota, de no lo vas a lograr, nunca saldrás de ahí, de siempre serás el mismo. Yo te voy a invitar que si alguien, de la lucha que sea, que esté pasando momentos difíciles que no lo permiten vencer en su carácter, que no lo permiten hacer crecer en paso de fe, vengan al altar del Señor y se lo presenten a Dios, no a mí, no al grupo de alabanza. Que puedas vencer y decir: yo hoy lo presento delante del Señor. Presento todo pensamiento que me está haciendo guerra. Presento todo pensamiento que me está haciendo lucha, que me mantiene
detenido en una estación y yo quiero ir a una siguiente estación, en una siguiente temporada. Si hay alguien aquí que está luchando, está batallando, que no tengas pena, que no tengas vergüenza. Todos luchamos, todos batallamos, pero con tu corazón le digas al Señor: hoy quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón completamente. Ya no quiero seguir luchando, ya no quiero seguir peleando en mis propias fuerzas. Yo quiero pelear contigo porque tú peleas por mí, tú peleas por mí. Espíritu Santo, tú estás aquí, tu presencia está en este lugar, mi Dios. Tú vas a hacer algo poderoso, mi Dios, aunque no hayan pasado a este lugar, aunque no hayan pasado al altar, mi Dios. Tú conoces los corazones, tú conoces cada intención de nuestro corazón, mi Dios. Y yo te pido que vengas y traigas libertad ahí donde cualquiera que esté luchando y batallando, mi Dios. Padre, hoy te pido que seas tú, mi Dios, haciendo una obra redentora, mi Dios. No caminamos más por nuestras emociones, caminamos porque tú vives en mí, tú vives en mí. No seremos los mismos, no seremos los mismos, no seguiremos batallando con las mismas situaciones. Avanzaremos en nuestro propósito. Tú quieres una iglesia limpia, sana, una iglesia llena de ti, Señor. Hoy te pido que nos ayudes a crecer en fe, en virtud, en conocimiento, Espíritu Santo de Dios. Ya no seremos los mismos.